Ahí está. Okay. Welcome welcome for the online session number 4. This is the online session or the fourth online session. Es la cuarta sesión síncrona. Ya estamos casi llegando a la mitad de nuestro curso. Sesión número 4, ya tenemos las otras 3 ahí, bueno, en este caso las otros 2 videos ahí, grabados y todo con los temas que vamos a ocupar para el examen parcial. En esta semana solamente es la clase, la próxima semana es cuando tenemos actividad integradora. Ya están revisadas casi el 90-95% de las actividades integradoras del número 1, de la semana número 1, entonces ya deben de tener su calificación ahí. Si no es así, es porque a lo mejor la entregaron el mismo domingo, entre la tarde-noche, y ya no alcancé ahí a revisarlas, pero sigo en revisión continua de grupo por grupo, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vemos primero lo que es la estructura de la plataforma y les voy a pedir que por favor me digan si en estos momentos se ve ahí la plataforma, si se puede ver. Sí, sí se ve. Muy Sí bien. se ve. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar ahí. Tenemos ahí lengua adicional al español 2. Vámonos hasta la semana número 4. Ahí tenemos los videos, como les digo, ¿verdad? De los temas. Tenemos la sesión, semana número 4 o week number 4. The topic is past actions part 1, que viene siendo la sección de acciones del pasado. Vamos a empezar a ver el pasado. El objetivo de la semana es descubrir los usos y aplicaciones del tiempo pasado simple en verbos regulares, algunos irregulares, ¿ok? Esta semana está compuesta por la sesión síncrona del día de hoy y tenemos la máxima ahí de esta semana, algo para reflexionar en el día ahora sí que el día de hoy, ¿sí? Sin ver al pasado, porque podemos estarlo viendo en tiempo, pero no a lo mejor en vivencia. Dice, solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer absolutamente nada. Uno se llama ayer y el otro se llama mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, para crecer, para hacer, para principalmente vivir. Y por qué no también para aprender y para aprender muchas nuevas cosas. Entonces, no nos podemos enfocar en el pasado porque ya fue. No nos podemos enfocar en el futuro porque es incierto y no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, si nos van a cambiar los planes, si todo va a seguir correctamente, pero a lo mejor vamos a atrasarnos o vamos a adelantarnos en algo. Entonces, lo que hay que vivir siempre es en el aquí y en el ahora, porque es lo que tenemos, es lo que estamos viviendo, es lo que podemos accionar para cambiar o para remendar, ¿sí? Parte del pasado o para cambiar algunas cosas que puedan suceder en el futuro, ¿sí? Con la consigna de que pues tenemos el día de hoy para hacer todo eso, ¿verdad? Hasta que no acabe el día, todavía tenemos el día de hoy, ¿sale? Bien, esta frase es anónima, entonces pues ahí la tenemos para la reflexión de la semana. Como les digo, también el aprender, pues es algo que podemos hacer el día de hoy para aplicarlo, pues el día de mañana si nos es posible, ¿verdad? Tenemos la invitación de la sesión síncrona como todos los jueves, aquí está con las ligas. De aquí les voy a poner el video de aprendizaje, que es la sesión que se está grabando en este momento. Y tenemos también los recursos de estudio, que ahí es donde les voy a poner la presentación y los materiales que tengamos disponibles para esta semana, ¿ok? Ya tenemos una miradita a la semana número 5, que es la próxima. Ahí es donde ya viene la actividad integradora, aquí viene, sí, pero esta todavía no les aparece a ustedes, pero ya está planeada, ya está ahí ¿cómo se llama? Una mirada pues ahora sí que al futuro, pero como todavía no, por eso está oculta, porque nada está escrito todavía. Ok, vamos a empezar con Past Actions Part 1. Vamos a empezar con la presentación. Dejo de compartir tantito para ir ahí con ustedes. No sé si hay alguna pregunta o duda hasta aquí. Cuéntenmelo todo. Todo bien, profe. Todo bien, excelente. Bueno, si ya saben que si hay alguna duda, me pueden preguntar, ¿ok? Vamos entonces a la presentación. Me indican si en estos momentos se ve ahí la presentación de PowerPoint. ¿Sí se puede Sí, ver? maestro, sí se ve. Me la hago un poquito aquí más grandecita. Ahí está. Ok, tenemos ahí Welcome Online Session number 4.
tenemos lengua adicional español 2, September 2024. Tenemos ahí septiembre del 2024. Lengua adicional español 2, la sesión síncrona número 4 que nos corresponde a esta semana. Objectives Block 2. Tenemos ahí Welcome, Content, Vocabulary and Grammar, and Review. Activity, bueno, en este caso la actividad va a ser hasta la próxima. La bienvenida y los contenidos, vocabulario y la gramática. Topics, los temas. Topics for today. Past actions, verb to be in past tense, in affirmative, negative, and interrogative form. Simple past tense and regular verbs. Vamos a empezar con los verbos regulares en las acciones pasadas. Vamos a ver el verbo to be también en tiempo pasado, en forma afirmativa, en forma negativa y en forma interrogativa, ¿ok? Afirmativa no es lo mismo que positivo, a pesar de que es algo que se afirma o que se asegura, ¿sí? El afirmativo es precisamente eso, no quiere decir que sea el positivo, ¿ok? Pero generalmente es porque tenemos la certeza de que algo está pasando, en este caso algo estuvo pasando, ¿sí? Entonces, ahí es la diferencia entre affirmative and positive, ¿ok? Es affirmative form, negative form and interrogative form, ¿ok? Y tenemos pues el pasado simple. Vamos a iniciar con lo que es past actions o las acciones pasadas. Dice, we use the past tense to indicate actions that happened in short or long time ago. Utilizamos nosotros el tiempo pasado para indicar acciones que sucedieron en un corto o un largo tiempo atrás. ¿Ok? Y tenemos, dice, simple past tense is used to express the idea that an action started and finished at the specific time in the past. ¿Sí? El pasado simple es utilizado para expresar la idea de que una acción comenzó y finalizó en un específico tiempo, en un tiempo específico en el pasado. ¿Ok? Y tenemos algunos verbos en pasado de manera regular. ¿Cuál es la regla principal de los verbos regulares? En este caso, es que todos los verbos regulares en pasado, todos, sin excepción alguna, terminan en ed, ¿sí? La terminación esta que tenemos aquí de ed es la que nos va a indicar que el verbo es regular y que está en pasado, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, added, tenemos agreed, tenemos begged, tenemos called, tenemos cheated. Me detengo aquí por lo siguiente. Las pronunciaciones son distintas, pero para internalizar el tiempo pasado, vamos a pronunciarlos con la ed, ¿ok? Porque normalmente es added, es agreed, begged, called, cheat, etcétera, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a pronunciar como added, como agreed, como begged, como called, como cheated, para que ustedes lo vayan internalizando de qué se dice en pasado con la ed, ¿sí? Cowed, en este caso cowed, puede ser crowed, drummed, ¿sí? O drummed, entered, floated, injured, ironed, kneaded, mixed, and packed. Porque si se los digo como pronunciación y como no los estoy viendo, ¿sí? Pues se va a escuchar diferente, como el injured, ironed, kneaded, ¿sí? Mixed, packed. Entonces ahí no se diferencia que es ed, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo así tal cual como está aquí, ¿ok? Para que ustedes sepan que cuando terminan en ed son verbos regulares en pasado, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Ok. Luego tenemos ahí grammar. Past simple tense, the past simple forms. We divide, en este caso es affirmative or positive, que es lo que les decía. Positive form of the verb, ¿sí? Una forma positiva, una forma afirmativa, ¿sí? Tenemos la forma negativa, negative form, y tenemos interrogative or question form, and short answers, ¿verdad? Tenemos ahí con respuestas cortas, que es la forma interrogativa, ¿sí? Dice, we divide verbs in two groups, se dividen nosotros dividimos los verbos en dos grupos, ya sea regulares y también están los irregulares, ¿sí? Simple past tense tenemos aquí watch, watched. Esto es un regular. Eat,
ate, ¿sí? Que es comer, comió. Watch, mirar, watched, miró, ¿sí? En el caso de los irregulares los vamos a ver más adelante y vamos a ver la diferencia entre regular e irregular y cómo se manejan. En este caso ahorita solamente vamos a ver los que terminan en ed, ¿ok? Luego tenemos verbo to be in past tense. Dice, use the auxiliary was and auxiliary were. ¿Sí? En este caso el verbo to be, recordemos que es el verbo ser o estar. Entonces, en el caso de el pasado, pues es fue, estuvo, ¿sí? Fueron, eran, etcétera, ¿sí? O era también. Was, were. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a utilizar was? Dice simple past tense of verb to be. Subject, I was. Lo vamos a utilizar en pasado, ¿sí? Yo estaba o yo estuve. We, you y they. Vamos a utilizar were. We were, you were, they were. Con he, con she y con it, que es la tercera persona, utilizamos el was. Forma afirmativa. I was, you were, he, she, and it was, we, you, and they were. Forma negativa. I wasn't o was not. Es lo mismo. You weren't o were not. ¿Sí? Con he, con she y con it. He wasn't, she wasn't, it wasn't. Con we, con you y con they. We weren't, you weren't, they weren't. ¿Sí? Es la misma forma que en el presente utilizábamos. Nada más poníamos el am y el am not. ¿Sí? O poníamos el is not. El are not. O el aren't, o el isn't, o el ain't, ¿verdad? En el caso de la interrogativa, también seguimos la misma regla. Recordemos que cuando hacíamos oraciones interrogativas, el verbo auxiliar siempre iba a ir al principio. Entonces aquí was y were van al principio con la misma utilidad de los pronombres o del sujeto. Was I, were you, ¿sí? Estaba yo, ¿sí? Estabas tú, ¿sí? Was he, was she, was it, were we, were you y were they. ¿Por qué? Porque esa es máxima de aprendizaje. Se las dije el tetra pasado para los que estuvieron conmigo, para los que no. Siempre que tengamos un auxiliar, el que sea, siempre que tengamos un auxiliar o un verbo auxiliar, el verbo debe de ir al principio, en este caso en interrogativos, ¿sí? El was y el were siempre van a ir al principio. Era como pasaba con el do y el those para hacer preguntas. Do you have? ¿Sí? O does she have? Etcétera. Teníamos que ponerlo al inicio. Siempre que haya un verbo auxiliar, ese va a ir al principio. ¿Ok? ¿Sí estamos claros hasta aquí? Sí, profesor. Bien. Dice, using verb to be in past, we can formulate affirmative, negative, and interrogative sentences in order to ask for or give information. Now we are going to study the general characteristics of three forms. Tenemos aquí, dice, utilizando el verbo to be en pasado, podemos formular oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, que era lo que hablábamos ahorita, en el orden que se pregunta o se da la información. Ahorita, bueno, en este momento vamos a ver cómo o estudiar a manera general las características de estas tres formas, ¿sí? Forma afirmativa. Tenemos aquí sujeto, el verbo auxiliar que es was o were y el complemento. Esta tablita así tal cual nosotros la podemos utilizar para practicar. ¿Cómo? Podemos poner aquí el sujeto, el was y el were y un complemento y ustedes lo pueden llenar como ustedes quieran. Yo aquí les puse unos ejemplos, por ejemplo, I was happy, yo estaba feliz. Así de sencillo y simple, ¿sí? No ocupan hacer este gran complemento, ni mucho menos. Aquí ya tenemos una oración. I was happy. You were worried, ¿sí? Dice, tú estabas preocupado. He was sad. Él estaba triste. She was Mexican, ¿sí? Ella era mexicana, ¿sí? En este caso, en el inter podemos practicar con el it was, con el we were, con el you were. O bien, estas mismas las podemos utilizar con este, ¿sí? ¿Cuál es la actividad o en este caso la práctica?
¿sí? Que ustedes sepan hacer oraciones sencillas. Yo generalmente siempre les dejo una estructura y ya nada más nosotros vamos sustituyendo, sustituyendo y sustituyendo, ¿sí? Afirmativo, esa es la forma afirmativa. Forma negativa, es lo mismo, pero ¿cómo lo vamos a manejar? Con el not o con el NT, ¿verdad? Que es el apóstrofo y la T. I wasn't, you weren't, he wasn't, I wasn't happy, ¿sí? Yo no estaba feliz. You weren't happy, ¿sí? O he wasn't at the concert yesterday, ¿sí? Él no fue al concierto el día de ayer, ¿sí? O ayer. Luego tenemos it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't, siguiendo el cuadrito que ya teníamos anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a practicar oraciones en pasado negativo, ¿sí? Del verbo to be, pues con el sujeto, luego agregamos ya sea was not o were not, o wasn't o weren't, que es lo mismo, y un complemento, ¿ok? Podemos practicarlo haciendo la sustitución en una tablita así como esta. Esta se las voy a compartir en la presentación que les voy a dejar ahí en los recursos, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Ok, tenemos la forma negativa y tenemos ahí la interrogativa. Sí, la interrogativa, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual, pero en el caso igual que en el presente, pero ahora en el pasado. Primero va el verbo auxiliar, luego el sujeto, luego el complemento, ¿sí? Was I chubby when I was a kid? ¿Sí? Dice, ¿estaba yo gordito cuando era un niño? ¿Sí? Yes, you were. Sí, sí estabas. Sí, tenemos were you at home last night? Sí, estarás en casa, estuviste en casa, perdón, anoche. Sí, no, I wasn't. No, no estuve. Sí, son respuestas cortas. Yes, you were. No, I wasn't. Yes, he was. Sí, porque si estamos preguntando con was, contestamos con was. Sí. La única diferencia es cuando preguntas con was I, ¿sí? Dice, por ejemplo, si estaba yo, si tú estabas, ¿verdad? Estaba yo, si estabas tú. Aquí sí cambia. Pero cuando preguntamos con el he, con el it, ¿sí? Con el we, entonces contestamos con yes, he was, yes, it was, yes, we were, ¿sí? Tenemos ahí, was it hot last summer? Estuvo muy caliente el verano pasado. Yes, it was. Were we at a party last Sunday? ¿Sí? Dice, ¿estuvieron en la fiesta el domingo pasado? Yes, we were. Sí, sí estábamos. ¿Sí? Were they hungry? ¿Sí? Dice, ¿tenían hambre? ¿O estaban hambrientos? ¿Sí? No, they were. No, no estábamos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una negativa, no, they weren't, no, I wasn't, ¿sí? Porque preguntamos con was, bueno, aquí preguntamos con you y aquí es no, I wasn't, ¿sí? Que es la primera persona, primera y segunda persona es cuando cambia, ¿ok? Por ejemplo, aquí, were they? No, they weren't, ¿sí? Sin olvidar poner el not, ¿ok? Entonces, son las tres oraciones, tanto negativas, afirmativas e interrogativas, con las que podemos practicar el verbo to be. ¿Qué es lo que hay que rescatar? Que nos debemos de aprender la estructura, ¿sí? Cuando se utiliza was y cuando se utiliza were, o cuando se utiliza wasn't y cuando se utiliza el weren't, ¿sí? Y seguir la estructura igual. La única forma en la que cambia es en la interrogativa, donde el verbo auxiliar del verbo to be, que es was y were, va al inicio, ¿sí? Y nunca olvidar que en el complemento puede ser variable, pero siempre debe de tener al final question mark, que viene siendo el símbolo de pregunta, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor.
Ok, por último tenemos ahí la regular verbs in past tense. Los verbos regulares en pasado. Nosotros podemos sacar de internet, inclusive voy a ver si se los puedo compartir yo, una lista de verbos regulares, normales, una lista de verbos regulares, para nosotros convertirlas en pasado. Y existen unas reglas, ¿sí? Que son básicas para convertir un verbo de presente, como estos que están aquí, a pasado. ¿Cuáles son las reglas, the rules o spelling rules? ¿Sí? Y aquí vienen algunos ejemplos. Tenemos un verbo en su forma base. Si lo tenemos en su forma base, solamente le vamos a agregar ed. For example, walk, walked, ¿sí? O walked. Play, played o played, ¿sí? En este caso, son verbos en su forma base. Solamente se le agrega ed. Luego tenemos verbs ending in e plus the, ¿sí? Verbos terminados en e, le vamos a agregar nada más la d. Por ejemplo, like termina en e, entonces solamente le ponemos la d para hacerlo liked y ya se hace en pasado. ¿Por qué? Porque acuérdense que les dije, todos los verbos en regulares, en pasado, todos, sin excepción, terminan en ed. Luego tenemos ahí move, moved. Verbs ending in a consonant plus y. Change y, change for I, plus ed. Los verbos terminados en consonante con y, cambiamos la y, o sea, se la vamos a quitar por una i latina y le vamos a poner ed. Por ejemplo, tenemos carry, es consonante con y, la quitamos la y, carried, ¿sí? Study, studied. ¿Sí? ¿Se fijan que cómo cambia? ¿Por qué? Porque son terminados en consonante y con Y. Ahora, ¿qué pasa con el verbo play? También termina en Y, pero no corresponde a la regla de aquí de abajo porque no termina en consonante más Y. Termina en vocal más Y. Entonces, es un verbo totalmente de forma base. Se le pone ed, nada más. ¿Ok? Lo dice, some verbs ending in a single consonant. The second last letter is a vowel. Double the last letter plus ed. Dice, algunos verbos terminan en una consonante o en una sola sílaba, ¿sí? Cuando terminan así, con una sola sílaba, la segunda letra es una vocal, se dobla la última letra, ¿sí? Y se le pone ed. For example, tenemos plan. We have plan. Es una palabra que si la queremos dividir en sílabas, pues no se puede. Entonces es plan, es completa, ¿sí? Si termina en vocal con consonante, doblamos la última consonante y le ponemos ed, planet, ¿sí? Esta es la explicación de por qué algunas palabras se les dobla la letra, ¿sí? Es por ortografía o gramática del inglés. Plan es una sola sílaba. Stop también, si la queremos dividir, no se puede. Stop tiene la consonante, perdón, la vocal y termina en consonante. Entonces, se dobla la última letra y se le pone ed. Stop it, ¿sí? O stopped. ¿Más o menos? Sí, perfecto, profe. A ver, vamos a practicar entonces. Por eso no les puse la presentación para poder editarlo desde aquí. Vamos a practicar un poquito con estas palabras que tengo aquí. Tenemos, todas son infinitivas, obviamente son formas bases. Try, intentar. Save, salvar. Jump, saltar. Live, vivir. Enjoy, disfrutar. Worry, preocupar. Cry, llorar. Stay, permanecer. Alive, vivir. Y tenemos lie, mentir. ¿Cómo sería, sin tomar en cuenta ¿cómo se dice? La traducción o lo que significa, ¿cómo sería convertir en pasado estas palabras? Por ejemplo, try. Try, si nos vemos con la regla, tiene consonante e Y. ¿Cómo sería en pasado? Try it. Try. Cambias la Y y le agregas una Y, I. Sí, es cierto, try it. así es try it. Se le cambia la Y porque es consonante con Y y sería tried o tried. Luego save termina con E. Entonces, Sería saved. saved, solamente le agregamos la D. Jump,
¿Qué pasa con jump? Sería ed, jumped. Jumped. Pero, profe, jump es de una sola sílaba, sí, pero no termina en vocal con consonante, termina con consonante y consonante, entonces no aplica la regla. Y como no aplica la regla, solamente se le agrega ed. ed. Very good, ¿ok? Live termina en e, Lived. Agregas solo la lived, D. lived o lived. Enjoy, disfrutar. Ed, Enjoyed. se le agrega ed. Enjoy. ¿Por qué se le agrega solamente la ed? Porque Porque termina tiene la en... vocal y consonante. Es correcto, y la regla nos dice que debe ser consonante, consonante con Y, ¿verdad? Entonces, enjoyed, disfrutó, ¿sí? Aquí es intentó, salvó, brincó, vivió, disfrutó. Worry, ¿cómo sería Worried. worry? Quitas la Y, agregas IED. Very good. Worried. Tenemos cry, llorar, lloró. Cried. Quitas Y, agregas ED. Cry. ED. Stay, tenemos ahí stay, Le Stayed. agregas solo ED. se agrega solo ed. Very good. Alive, Solo D. Solo la alive, letra D. alive. Y tenemos mentir por último, lie. Solo D. Agregas la D. Very good, mintió. Lied. Okay. Very good. Tenemos ese para practicar y tenemos también esta, bueno, cualquier lista que nosotros tengamos de verbos regulares, podemos practicar con estas reglitas que les voy a dejar obviamente aquí para que ustedes las puedan hacer o las puedan practicar, ¿ok? Porque muy probablemente vengan en la actividad integradora o se les pregunte en el examen, ¿ok? De la semana número 7. ¿Dudas hasta aquí? ¿De Todo cómo bien. convertir los verbos? Todo bien, muy bien explicado. No, Ok, Todo ninguna. bien explicado, Todo profe. bien. thank you. Cualquier duda ahí le mandamos un Por mensajito supuesto que sí. No, o vemos el video por si nos quedó dudas de alguno de los temas. totalmente. Y si hay alguna duda despejar alguna incógnita o algo, tranquilamente ustedes pueden mandarme un mensaje ahí y lo vemos ahí o lo vemos la próxima clase. Ustedes me dicen, ¿ok? La idea es que no se Muchas queden gracias. con dudas y que sepan más o menos, pues, de dónde salen, pues, cada uno de los orígenes de las palabras, ¿verdad? Porque a veces es una pregunta que casi siempre se hace, profe, ¿cuándo se doblan las letras o por qué se doblan? Ok, si es por ortografía, dependiendo qué tipo de palabra sea, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya una regla que nos dice cuándo se va a hacer esa situación, ¿verdad? Entonces tenemos que si era ED, pues cuando se ponía solamente la D, ¿sí? Cuando se ponía ED, cuando se cambiaba también. Entonces había sus excepciones ahí, por ejemplo, esta de play también era muy, muy común, o la de jump, que dijeron, pues que es de una sola sílaba, pues sí, pero pues esa tiene otra terminación y tienen otra regla diferente, entonces solamente se le pone ED, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes sepan de origen, pues, la parte de las palabras, ¿ok? Bien. Gracias, maestro, por la paciencia y por No, resolver no. nuestras dudas. No, para eso estamos, ya sabe que aquí son bienvenidos y aparte son ahora sí que me interesa que lo tengan bien explícito para que a la hora de hacer la práctica no tengan ningún problema y no batallen y se lleven ese punto o esa calificación, pues que es la buscada, ¿verdad? Entonces, si hay algo que no se entienda, si hay algo que no se comprenda, totalmente me pueden preguntar y yo les contestaré, ¿ok? Bien, entonces, recapitulando, ¿qué tenemos para esta semana? Pues solamente el repaso de esos temas. Si es posible, buscar a lo mejor alguna, ya eso es aparte en su parte autodidacta, buscar una lista de verbos regulares y convertirlos a pasado, pero no como tarea, es como práctica nada más, ¿sí? La tarea o la actividad integradora va a ser la próxima semana. Pero hay quienes dicen, bueno, yo quiero ir más allá del conocimiento, ¿verdad? La metacognición que le dicen. Quiero ir más allá, entonces buscan o busquen palabras, o verbos regulares y conviértalos en pasado, según las reglas que tenemos. Ah, pues termina en E, entonces obviamente le agrego la D. Ah, termina en consonante con Y, ah, pues le quito la Y y le pongo IED. Podemos hacer esa práctica
con los regulares. Ya después vamos a internalizar un poco más los irregulares, ¿ok? Pero hasta ahorita, pues no los quiero saturar de tanto tema y considero que estos son los más, preponderantes. Y ya la próxima, que ya veamos los irregulares, pues ahora sí vemos diferentes, situaciones, ¿ok? Very good, ¿ok? Entonces, the class is over. La clase ya se terminó. We are disconnect at this moment. Ya nos podemos desconectar a partir de este momento. Yo los veo, la próxima semana. Les deseo que tengan un inicio de fin de semana, fíjense. Un inicio de fin de semana porque mañana es viernes espectacular, bien padre, bien bonito. Y que tengan un inicio de semana a partir del lunes, también muy, muy bueno. Les recuerdo que es ustedes llevan un horario asíncrono, ¿sí? Quiere decir que tienen el transcurso de la semana para checar sus materiales y todo. Les digo esto por lo del asueto que viene el día 1 de octubre, ¿sí? Es un asueto a nivel nacional, etcétera. Más sin embargo, ya depende del maestro del martes cómo les va a manejar la sesión síncrona. Por mi parte, pues no vamos a tenerla hasta el jueves. Entonces, ustedes ahí el martes, pues si le quieren dedicar un ratito de inglés, va a estar disponible la plataforma. Sin embargo, pues hay quienes dicen, no, yo cabalmente voy a esperar a que nuestro nuevo mandatario llegue al curul y nos dé su speech y todo, con toda libertad, ¿ok? Acuérdense que esta es una escuela que se maneja de manera asíncrona, que es autodidacta también, entonces ustedes deciden cómo manejan esa parte del aprendizaje o del seguimiento del aprendizaje. Yo como quiera los veo el próximo jueves a esta misma hora con todo el gusto del mundo, ¿sí? Si el Señor y la vida y todos los astros nos lo permiten, y yo los veo la próxima semana, ¿ok? Gracias, qué amable, profe. Gracias, maestro. you. Que tenga bonita noche y Gracias, un buen fin de profe. semana. Have a nice weekend, have a nice week. Nos vemos la próxima clase. See you. Bye, bye. Bye. Gracias, profe. Hasta maestro. luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, maestro. Hasta luego, bye. Adiós. Bonita noche. Igualmente, gracias.